compartiéndoles en este tiempo de reunión. Como oraba el hermano Juanca en la oración, siempre que abrimos la palabra de Dios es para escuchar la palabra de Dios. Por supuesto es expresada a través de hombres, pero es lo que el Señor puso en la vida de aquellos que tienen la gran responsabilidad de abrir este libro precioso, que es la palabra de Dios. Y sin ninguna duda es un desafío cada vez que lo abrimos, porque abrir el libro es escuchar directamente, como decíamos, la voz de Dios. Un libro que fue leído, un libro que es leído y un libro que será leído porque es el libro de Dios. En la eternidad vamos a pasar tiempos realmente estudiando más este libro, porque es el libro eterno de Dios, es la palabra directamente de Dios. Por lo tanto, bien hacemos en escrutarlo y bien hacemos también en profundizarlo directamente. Y miren, hermanos, escuchábamos a Eduardo el fin de semana pasada que nos comentaba de que ustedes están haciendo un estudio sistemático y que los días jueves están estudiando el libro de los Hechos y los días domingo el libro de Apocalipsis. Así que nos toca poder ahondar un poco más al final del capítulo 9, que es de donde ustedes dejaron seguramente el jueves pasado, y poder también internarnos en el capítulo 10. El libro de los Hechos no deja de ser un relato realmente apasionante del obrar de Dios en la conformación de la iglesia. Más que una referencia a los apóstoles, si bien el título es Hechos de los Apóstoles, pero más que una referencia a los apóstoles, donde vemos un poquito de alguno de ellos, deberíamos pensar que estamos observando directamente más bien los hechos del Espíritu Santo, porque estamos viendo el obrar del Espíritu Santo al principio de lo que fue la conformación de la iglesia y la predicación del Evangelio en aquel tiempo. Vemos que a lo largo del libro de los Hechos se distinguen momentos particulares y personalidades relevantes utilizadas por el Espíritu Santo para poder guiar nuestra mirada directamente en el poder de Dios. Y como seguramente ustedes han escuchado, los sucesos que se producen en los Hechos son sucesos que se dan en una etapa de transición. Es importante entender esto y es importante comprenderlo porque la iglesia no estaba totalmente desarrollada. Los apóstoles todavía estaban en vida. Había mucho que fundamentar realmente para que la iglesia esté bien conformada. Y terminada esta etapa de transición, percibimos cómo Dios obró luego en la iglesia primigenia, en aquellos cristianos que continuaron viviendo y que se nos cuenta mucho de ellos entre los años 100 y 300 después de Cristo. Y al ver cómo actuaron esos creyentes, realmente esos creyentes de la primera época, nos pone en una situación, creo, de neoprotagonistas. ¿En qué sentido? En el sentido que debemos ponernos en el lugar donde ellos se pusieron, tomar los principios que ellos tuvieron y también practicar esos principios. Decimos esto porque muchas veces vemos que hay muchas denominaciones evangélicas que han puesto su mirada tal vez en los movimientos que se gestaron a lo largo de la historia, en base a avivamientos espirituales que han sucedido, y con hermanos muy importantes que decidieron volver a las fuentes en tiempos donde hubo un gran oscurantismo. Pero muchos de estos hermanos se basaron sus cuerpos de doctrina en base a las personas que vivieron en esos avivamientos. Y creo que lo importante es volver a la fuente, volver a estos creyentes primitivos de la iglesia primigenia que tanto ejemplo nos pueden dar. Nuestro compromiso como creyentes, nuestro compromiso práctico al leer la palabra de Dios es ser sencillos cristianos. Es ser sencillos cristianos que se reúnen al nombre de Cristo, basándonos en las enseñanzas de Cristo, basándonos en las enseñanzas de los apóstoles y basándonos en la palabra misma, la cual no pierde su poder. Hermanos, vamos a Hechos capítulo 9, versículo 32 hasta el 35 del primer fragmento. Dice:
Lo tienen todos, Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hasta acá vamos a empezar a mirar un poquito este cuadro de Eneas. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque nos toca Hechos 10, pero teníamos que repasar un poquito esto porque ustedes no lo vieron. Miren, Hechos capítulo 9 es un relato interesantísimo, ya que en este capítulo 9 vemos varios personajes. Vemos a un Saulo convertido, vemos a los verdaderos discípulos judíos creyentes bajando a Pablo en una canasta, vemos a un Bernabé que está en una actitud de abogado de Pablo, y un Pedro que está haciendo un trabajo pastoral, un trabajo de visitación, un trabajo evangelístico, porque está visitando a las comunidades judeo-cristianas. En el versículo 31, un versículo antes de lo que leímos, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren, evidentemente Pedro estaba haciendo una gran tarea. En ese momento estaba yendo preferentemente a los de la circuncisión, a aquellos judíos que se convertían también al cristianismo, porque en un principio fue así. Fueron los mismos judíos los que se fueron convirtiendo al Señor y conformando directamente la iglesia. Ellos, los apóstoles, todavía no tenían todo un espectro tan grande del plan de Dios directamente hacia los gentiles. Y se nos dice que Pedro fue al aeropuerto internacional de Israel. Pero, ¿qué está diciendo, Cristian? Sí, hermano, fue al aeropuerto internacional de Israel, porque en realidad fue a Lida. Y en Lida hoy está el aeropuerto internacional de Tel Aviv, ahí en las inmediaciones. Así que para que nos ubiquemos geográficamente, estamos directamente por esa zona. Aquellos que han visitado Israel y aquellos que han aterrizado en Israel, aterrizan en ese aeropuerto, el aeropuerto de Tel Aviv. Y de ahí, unos 56 kilómetros se van directamente a Jerusalén, que es donde está entonces aquel lugar también. Eneas. Eneas sería un personaje que serviría de testimonio realmente para mostrar el poder de Dios y para poder convertir personas a Jesucristo por medio de su testimonio. Miren, hermanos, no se nos dice si era creyente. Lo que menciona Lucas es que Pedro estaba visitando a los santos. Y en esa visitación se encuentra con un tal Eneas, y cuando lo ve postrado en aquella cama, el Espíritu Santo lo mueve a Pedro para decir estas palabras en el poder del Espíritu Santo: Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana. Mira, hermano, no era el poder de Pedro, era el poder directamente del Señor. Pedro no dijo: yo te sano, yo te sano. Esto es importante porque vemos que el yo en nuestra carne no vale nada. Muchas veces, cuando vamos a los actos de bautismo, hay un hermano que está pasando por las aguas del bautismo, y la persona que bautiza dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que más bien tendríamos que cambiar todo lo yo, ¿no? Y decir: eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no habló en primera persona, no dijo yo te sano, dijo Jesucristo te sana. Ahora tampoco dijo Jesucristo te sana y te salva, como en algunas veces. Dice Jesucristo te sana. Y dice que al momento se levantó e hizo su cama. Qué interesante este concepto, ¿no? Porque él podría haber salido desesperadamente corriendo
ir a contarle a todos sus familiares, a sus seres queridos, a todos sus vecinos, que estaba corriendo, que estaba caminando y que Dios lo había curado. Sin embargo, lo primero que hizo fue levantarse y dejar ordenado su pasado. Él dejó ordenado su pasado. Dice que hizo su cama. Qué lindo cuadro que podemos ver en esto, porque nuestra mente se nos va al cuadro del sepulcro. Cuando el Señor resucitó, el sepulcro quedó ordenado. El lienzo que cubría su cara, donde estaba su cabeza. El lienzo que cubría su cuerpo, a los pies. Él dejó todo ordenado. Eneas dejó todo ordenado también. Él hizo su cama. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Muchos se convirtieron al Señor. Fue de testimonio para el Señor. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, o sea, después de preparado su cuerpo, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón el curtidor. Miren, hermanos, tenemos otra figura más, otra escena más de otro milagro que puede realizar directamente el Señor. Acá se nos habla de Dorcas, una discípula, una creyente realmente. Dorcas, que es su nombre en griego, pero Tabita, que es el idioma en hebreo, que significa gacela. Tabita significa gacela. Gacela es ese hermoso animal que corre muy rápido. Escuchábamos algo, creo que los que pudimos ver el mensaje el lunes en la reunión de enseñanza, llega a correr hasta 97 o 100 kilómetros por hora. Puede ser víctima de presas que la pueden llegar a atacar, pero se nos habla de que el significado de gacela es ser elegante y rápida, ¿no? Elegante y rápida. Y evidentemente Dorcas era una mujer elegante, una mujer que le gustaba coser, una mujer que le gustaba hacer vestidos y que colaboraba mucho en la obra de Dios porque le daba de esos vestidos a las mujeres. Qué importante es la obra personal y la obra que hacen las hermanas cuando hacen los talleres de costura y cuando enseñan a coser. Y qué lindo es poder llegar con el Evangelio a través de esas actividades que son tan importantes que la desarrollan las hermanas, en medio de la congregación. Dorcas hacía este trabajo también. Y dice que vivía en Jope. Jope era el principal puerto costero de la región. Y dice que era una mujer que mostraba su amor práctico en las personas. Claro, Dorcas experimenta la muerte y se convierte en una de las compañeras de experiencias de Lázaro, ¿no? El amigo de Jesús. Porque tal como Lázaro fue resucitado por Jesús, también Pedro resucita a través de la acción del Espíritu Santo a esta mujer. Y Pedro es llamado al lugar donde estaba Dorcas. Y ya estaba preparada para el entierro prácticamente. Sin embargo, llega Pedro y cuando llega a aquel lugar despide a todos, se arrodilla y se pone a orar. Se pone a orar al Señor. Y yo creo que tal vez la mente de Pedro se le pudo haber ido a aquella circunstancia que él vivió con el Señor Jesús, ¿no? Cuando fueron a ver a la hija de Lázaro, del otro Lázaro. Cuando estaba Juan presente, cuando estaba él presente, cuando estaba Jacobo, y cuando el Señor resucita a aquella niña, ¿no? Que se nos relata en Marcos capítulo 5, versículo 41.
cuando el Señor toma la mano de aquella niña y puede pronunciar estas palabras, Talita Kumi, ¿no? Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Y Pedro puede exclamar lo mismo, puede tomar la mano de aquella Dorcas, de aquella Tabita, y le puede decir en ese momento, Tabita, levántate, levántate. Y ella dice que abrió los ojos y se incorporó. Miren, hermanos, todos estos milagros que hicieron los apóstoles fueron notorios y sirvieron realmente para manifestar el poder de Dios para testimonio del Evangelio. Para testimonio del Evangelio. Luego se nos dice que Pedro se quedó muchos días en casa de un tal Simón, el curtidor. Y abro un paréntesis acá, abro un paréntesis, porque todo lo que empieza a partir de ahora resulta un camino realmente de iluminación de parte de Dios para que se pudiese comprender realmente los nuevos efectos de la gracia y el nuevo estado de libertad que tenemos los creyentes en la gracia de Cristo. Y a partir de ahora viene una catarata de situaciones que son un desencadenante para que nuestra mente se abra y para que la mente de Pedro también se pueda abrir. Cuando vemos a este Simón el curtidor, se lo menciona en el capítulo 9, el versículo 43, que lo hemos leído, y después más adelante, que ahora lo vamos a leer también, se lo menciona en el capítulo 10, versículo 6, como decimos, su oficio era curtidor. Miren, es muy interesante esto, que Simón haya sido un curtidor y que Pedro se haya quedado hospedado en la casa de un curtidor, es bastante interesante, porque Dios lo llevó a estar con compañía de un hombre que para la ley, en el Antiguo Testamento, hubiese estado cercenado para convivir con él, porque este hombre estaría en un alto grado de impureza ritual. Si nos vamos al libro de Números, capítulo 19, versículos 11 al 13, no lo vamos a leer ahora, si ustedes se lo quieren anotar y leerlos después, Números, capítulo 19, del 11 al 13, nos habla que aquellos que trabajaban con restos de animales estaban en una impureza ritual, por trabajar juntamente con animales muertos. Por eso estas personas debían estar alejadas de las ciudades y bastante cerca del mar también. Y esta era la condición de Simón. Y acá el Señor le estaba abriendo a Pedro los primeros ventiluces de la gracia. Miren, la comunión con este hermano, un curtidor, estaba derribando también los viejos rudimentos de la ley directamente, para que él pudiese estar. Y miren, tenemos que entrar al capítulo 10. Y yo no quiero que nadie se me aburra, pero quiero que todos me sigan, porque es muy importante leer el capítulo completo. Y lo tenemos que leer para poder extraer realmente la información y el contenido importante que tiene este capítulo. Así que, miren, los que se levantaron temprano van a tener que hacer un esfuerzo, pero me van a tener que seguir, y van a tener que seguirme con la lectura porque es importante esto. Capítulo 10 del libro de Hechos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino,
y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciendes, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces Pedro entró, y salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, dice, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron
colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron de que se quedasen con ellos algunos días. Bueno, hermanos, un poco larga la lectura, pero realmente muy necesaria para poder un poco explicar toda esta situación. El capítulo 10 es un capítulo apasionante, podríamos decir, ¿no? Dice que tenemos a un hombre Cornelio, que era un centurión de la guardia romana, de la compañía la italiana, que vivía en Cesarea, tenía su esposa, tenía sus hijos, y nos habla de que también había un devoto siervo que estaba en aquella casa. Cornelio, además de ser un militar romano, tenemos que decir que era un gentil, no pertenecía directamente al pueblo de Israel. Sin embargo, nos habla y nos dice la palabra de Dios de que era un hombre temeroso. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que oraba a Dios y que tenía un amor práctico hacia los demás. Básicamente, todo lo que el Señor había predicado estando en su ministerio público era lo que desarrollaba este gentil, este militar romano, este centurión, ¿no? Una persona temerosa de Dios, una persona que oraba a Dios y una persona que tenía amor práctico. Claro, cuando hablamos de una persona temerosa, tenemos que decir que en la época neotestamentaria se llamaba así a aquellos gentiles que, cansados de los ídolos, cansados de las inmoralidades que vivían en aquel tiempo y en las religiones paganas que ellos mismos practicaban, cansados de las frustraciones religiosas, adoptaban ellos la creencia del judaísmo de creer en un Dios único, un solo Dios, directamente. Y estos hombres que eran temerosos asistían a las sinagogas y se les permitía entrar en las sinagogas. Claro, no llegaban tal vez mucho más, no llegaban a judaizarse, no llegaban a circuncidarse, pero leemos que realmente este centurión, Cornelio, era un sincero buscador de Dios. Estaba predispuesto a buscar a Dios directamente. Claro, no sabemos cómo llegó a ser un hombre temeroso de Dios. No sabemos quién le habló de Dios a Cornelio. No sabemos qué grado de iluminación realmente tenía Cornelio, pero sí sabemos que vivía cerca de Dios, practicando a Dios, orando a Dios y atendiendo a los pobres y también dando las diferentes limosnas. Es ahí cuando se nos menciona que Cornelio está teniendo una visión. Y claro, yo me imagino la situación de este hombre, ¿no? Al ver a aquel ángel, aquel enviado de Dios, una situación de sorpresa, pero también una situación de confirmación de su fe, de todo lo que él había creído en su momento y en su tiempo, se le estaba manifestando. El Dios al cual oraba, el Dios al cual servía, existía y mandó un mensajero para que hable directamente con él. Dios se había acordado
de este centurión. Y dice que se le presenta un ángel, un enviado de Dios, un servidor de Dios. Claro, en el Antiguo Testamento vemos que hay acción de ángeles, ¿no? A veces se nos habla del ángel de Dios, ¿no? Y cuando se nos habla del ángel de Dios no es alguno de los ángeles creados por Dios, sino que se nos manifiesta una cristofanía o lo que sería una encarnación de la segunda persona de la deidad. Jesucristo era el ángel de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, después de la ascensión de Cristo, vemos que no se manifiesta más el término el ángel de Dios. Ya no hacía falta que Jesucristo tenga una manifestación corpórea, ya que la encarnación de Cristo fue suficiente. Este era un ángel, uno de los tantos que Dios tiene, que envió Dios con un propósito, que hablara directamente con Cornelio. Jesucristo no tiene más necesidad de presentarse en este tiempo. Su posición ahora es ser nuestro representante ante Dios. Y su próxima aparición va a ser para encontrarnos en las nubes cuando el Padre lo indique y cuando le diga, anda a buscar a tu iglesia. Y ahí en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, con cuerpos transformados, veremos al Señor de forma directa. Y esa es la próxima aparición de Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Lo estamos esperando con fuego en nuestros corazones para que esto pueda pasar. Claro, el ángel se presenta con Cornelio y los datos fueron concisos, fueron precisos y contundentes en cuanto al llamado de una persona, de Pedro, y se le da la geolocalización de donde estaba Pedro, y prácticamente el ángel le dice la dirección puntual. Realmente no había forma de no encontrarlo a Pedro, porque el ángel le dijo todo. 24 horas después de esta visión, se nos habla de que Pedro tenía hambre, como le podemos tener cualquiera de nosotros. Llegó el mediodía, le agarró hambre y tenía hambre. Y dice, mientras le preparaban algo, evidentemente ya le estaban cocinando algo a Pedro, ¿cuánto puede durar la cocina de aquel entonces? No lo sé. Me imagino que no hay fast food en aquel tiempo, que la comida tardaba un poco más y que tal vez media hora, 45 minutos, una hora o hora y media había que esperar para que alguien le asara algo o le preparara algo. No sabemos cuánto tiempo fue. Lo que sí sabemos realmente, que Pedro subió a la azotea. Él quería estar solo. Y miren, yo me imagino a Pedro como ese hombre de mar, ese hombre de agua, ¿no? Navegante, subido a la azotea, mirando la hermosura del mar Mediterráneo, esa agua turquesa, y tal vez viendo aquellos barcos y embarcaciones que iban a Jope, qué fabulosa vista que tenía. Pero en algún momento, él dijo, vamos a orar. Y subió a aquella azotea, que era una azotea pequeña, porque las casas por lo general tenían una azotea y en esa azotea tenían una especie de toldo para poder cubrirse directamente del sol. Y se nos cuenta que allí tuvo un éxtasis. Probablemente estando despierto, tuvo como un arrebato de la mente fuera de su estado normal, tuvo un éxtasis. Y vio una voz del cielo. Y Pedro sabía de quién era esa voz. Y le tiene que decir, levántate Pedro, mata y come, cuando ve la visión de aquel lienzo con todos aquellos animales. Claro, yo me imagino a Pedro, ¿no? Una gran hambre tenía Pedro, realmente. Y en éxtasis, yo creo que contempló esa cantidad de animales con muchas ganas de poder comérselo. Y me imagino a Pedro tomando el lechón, abriéndolo, adobándolo, poniendo chimichurri y la parmesana y poniéndolo a la parrilla para asarlo y comerlo, cuando siempre les estuvo prohibido comer todas esas cosas. Y claro, viene el pensamiento retrayéndose y culposamente dice, pero ninguna cosa inmunda yo he comido jamás, Señor. ¿Cómo voy a comer todo esto? La segunda vez le habló la voz. Y la segunda vez que le habló fue para reprensión y para análisis.
y la voz le tiene que decir, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces sucedió esto para que no quedaran absolutamente ninguna duda. Sin duda Dios estaba cambiando todos los preceptos. Preceptos que tantos judíos habían practicado con la ley. Ya no serían más las reglas alimentarias las que tendrían que continuar adelante para con los creyentes. Inmediatamente después de esta visión, se nos dice que hombres gentiles tocan la puerta de aquella casa y el Espíritu Santo le dice a Pedro que los atienda y que se dirija al lugar donde lo están llamando. Claro, la segunda situación que vemos, la primera es que Pedro estaba alojado o hospedado en la casa de un curtidor. Y la segunda situación que vemos en esta circunstancia es que Pedro tiene que hospedar a los gentiles porque dice que se quedaron a dormir toda esa noche en su casa para poder salir al día siguiente. Hospedando Pedro a gentiles, hombres impuros, hombres extranjeros, hombres lejanos e impíos como eran para los judíos los gentiles. El Señor estaba trabajando en Pedro. El Señor estaba trabajando en Pedro y le estaba mostrando cosas muy importantes. Al día siguiente se levantó y dice que tomó a algunos hermanos de Jope, algunos hermanos en Cristo de Jope, y camino de un día llegaron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y Pedro entra en la casa de Cornelio y Cornelio, ante una actitud, dice que se arrodilla en actitud de adoración y automáticamente Pedro lo corrige y le dice, no, levántate Pedro, yo soy hombre, ¿eh? Yo soy hombre, no es adoración. Es interesante ver que Cornelio había convocado a muchos de sus conocidos, y muchos de sus conocidos, además de sus familiares, estaban directamente en su casa presenciando la visita también de Pedro. Y sin ninguna duda Pedro nunca hubiese entrado a la casa de un extranjero como era Cornelio también. Sin embargo, Dios le mostró en visión que ningún hombre o a ningún hombre se lo debería llamar común o inmundo. Era una necesidad. El Espíritu Santo le había puesto esa necesidad de poder estar directamente con Cornelio. Pedro le consulta, ¿no?, a Pedro cuál fue la visión directamente. Y Pedro en el versículo 34 tiene que hacer una afirmación que es muy importante en todo este pasaje que hemos leído. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué importante es esto. Y en el versículo 35 también dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Concatena esta afirmación con los pasajes siguientes que van a explicar un poco el Evangelio de Cristo y esta declaración que él hace en el versículo 35, que a Dios le agrada o se agrada de todo hombre de cualquier nación que a él le teme y hace justicia por la persona directamente de Cristo. Bueno, miren, evidentemente Cornelio no tenía toda la información de lo que había sucedido con Jesucristo en la región, y Pedro lo que tiene que hacer es contar su testimonio y contar lo que había vivido con Cristo y contar lo que había sucedido con Cristo y predicarle directamente el Evangelio, no solamente a Cornelio, sino predicar el Evangelio realmente a todos aquellos que estaban en aquella casa. Qué lindo es poder testificar, qué lindo es poder dar testimonio del Evangelio. Damos testimonio del Evangelio en todo momento. Hasta los días domingos, cuando estamos reunidos rodeando la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos. Y si nos paráramos en la reunión de la cena y contáramos este relato, estaría muy bien porque estamos anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo estamos anunciando. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que sucede cuando predicamos el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que sucede cuando se predica el Evangelio? Cuando se predica el Evangelio, las personas oyen, las personas escuchan y el Espíritu Santo actúa en la vida de las personas, llamándolos al arrepentimiento.
llamándolos a la necesidad de que necesitan un Salvador. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Se mueve en aquel momento, convenciendo de pecado a aquellas personas que están escuchando el mensaje del Evangelio. Lo dice San Juan capítulo 16, versículo 8, ¿no? Y cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es su trabajo. Y claro, ¿qué es lo que pasó en el versículo 44, después de haber predicado el Evangelio? En la virtualidad como estamos ahora, podríamos decir que el administrador del Zoom, que solo ingresaba a la sala algunos pocos, ahora admitió a todos los que invocaran por fe en el nombre de Cristo el perdón de sus pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquellos que escucharon la predicación del Evangelio, creyeron por fe en la persona de Jesucristo. En ese momento, sin necesidad de profesar nada, sin necesidad de levantar la mano diciendo yo he creído al Evangelio. Dice que creyeron y automáticamente, al creer, recibieron el Espíritu Santo directamente. De forma simultánea prácticamente. Cayó, dice. Se derramó el Espíritu Santo y fueron sellados con el Espíritu Santo inmediatamente, directamente. ¿Cuál fue la manifestación de su conversión? Y bueno, lo dice la palabra. Comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas, como manifestación de que el Espíritu Santo había ingresado en su vida directamente. Y empezaron a magnificar directamente el nombre del Señor. Claro, ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo le puso a Pedro ir con creyentes de Jope, que fueron terminando siendo testigos de la obra del Espíritu Santo en estas personas. Y dice que los creyentes de la circuncisión de Jope, que venían del judaísmo, quedaron atónitos, al ver que recibían los gentiles el Espíritu Santo de Dios. Los gentiles que nunca habían practicado la ley. Estos gentiles que nunca habían sido circuncidados, que nunca habían cumplido con ninguna ordenanza o ritual. Solamente en ese momento, en ese instante, habían ejercitado la fe. Y a partir de ese momento habían recibido la salvación por gracia. ¿Qué faltaba, hermanos? ¿Qué faltaba hacer con estos creyentes que se habían arrepentido de sus pecados y habían confiado en la persona de Jesucristo? Había que bautizarlos. Y Pedro, inteligentemente, les hace una pregunta a los creyentes de Jope. Y les dice, ¿puede alguno impedir que estos sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Miren, hace algunos días pudimos disertar un poco acerca del tema del bautismo. Y recordemos que este es un hecho, o son hechos de transición, en un tiempo de transición. Y el bautismo y la unción del Espíritu Santo, nosotros sabemos que en este tiempo de transición no se dio en todos los creyentes de la misma forma y de la misma manera. Fue variando de acuerdo a las regiones, de acuerdo a los casos. En Samaria, por ejemplo, vemos que primero fueron bautizados en el nombre de Jesús, aquellos que creyeron, pero luego vinieron el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y a través de la imposición de sus manos, recién ahí recibieron el Espíritu Santo. Pero en este caso, en el caso que estamos leyendo ahora, es el caso de la manera que ordenó el Señor directamente en la iglesia. Dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es el paso que tenemos que respetar? Bueno, primero creemos en la persona del Señor Jesucristo, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y luego pasamos por las aguas del bautismo, dando testimonio de que nuestra vieja y pasada manera de vivir queda sepultada en el agua. Y cuando nos levantamos del agua, símbolo de la resurrección, nacemos o salimos a una novedad de vida, a una nueva vida. Y así es como
se ha enseñado en la palabra. Pero en este tiempo estábamos en un tiempo especial, como hemos dicho ya varias veces. Por último dice que mandó a estos, ¿quiénes son estos? Los creyentes de Jope. No fue Pedro a bautizarlos, los mandó a ellos a bautizar, a que los bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estaría mostrando a su pueblo realmente que era necesario que los gentiles se vayan sumando a este cuerpo universal que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Que se sumen directamente a la comunión. Dios quería que su pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia, pudiese vivir en un verdadero estado de libertad en Cristo. Qué importante es entender esta libertad en la cual estamos, en la cual vivimos, en la cual nos movemos. Hermanos, somos libres en el Señor. Es la misma libertad que Pablo le mencionó a los Gálatas mucho después, cuando le pediría a los Gálatas que estén firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué, hermanos? Para no estar más sujetos al yugo de la esclavitud. Miren, la dispensación de la iglesia se basaría justamente en esto, en la libertad en Cristo. No más rituales. No hacía falta que estos gentiles hubiesen cumplido antes los rituales del judaísmo. No hacía falta. No más rituales. No más guardar los días, los meses, los años. No más hacer acepciones a un grupo reducido de personas. No más yugo. No hace más falta un tutor o vigilante como era la ley en el Antiguo Testamento. Qué hermoso es comprender cómo Dios estaba iluminando a los creyentes de aquel momento para conformar para sí mismo un pueblo elegido, un pueblo que trascendía las naciones directamente, un pueblo que trascendía las costumbres, un pueblo elegido para él, como era directamente la iglesia. Y quiero ir terminando porque no quiero extenderme mucho más, porque todos seguramente estamos cansados y hemos leído un capítulo hermoso desde el principio hasta el final. Miren, algunas conclusiones prácticas que podemos sacar de la aplicación de lo que hemos leído y lo que hemos podido desmenuzar en este tiempo. Lo primero que vemos es que Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Miren, hermanos, Dios no se olvida. El ángel le pudo decir a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Querido hermano, Dios no se olvida de tus obras. Dios no se olvida de mis obras. Tiene presente mis acciones y lo tiene presente de forma permanente. Dios no se olvida. Por supuesto, todas estas acciones y todas estas obras un día van a ser examinadas y van a ser ponderadas y van a ser exhibidas en el tribunal de Cristo y tendrán su propia retribución. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida, hermanos, de las oraciones. Las oraciones permanecen en su ámbito eterno. Yo pienso cuántas madres y cuántos padres han orado tanto tiempo por sus hijos que se han extraviado de los caminos del Señor. Y muchos padres han pasado de esta vida a la presencia del Señor, pero sus oraciones se han mantenido. Se han mantenido en los cielos. Y han hecho efecto. Porque después de muchos años, esos hijos han vuelto al camino del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no se olvidó. Porque el Señor tuvo memoria de esas oraciones. Y están juntas en aquella copa que Él las recibe y las mantiene y siguen teniendo poder. Lo segundo es, aparte de que Dios tiene memoria, es que Dios nos impulsa a predicar. Miren, Dios tuvo que impulsar a Pedro, guiándolo a través del Espíritu Santo para que vaya a predicarle a los gentiles, aquellos que Pedro no iba a ir a predicarle. Él lo impulsó a Pedro, a través del Espíritu Santo lo impulsó. Y hoy el Espíritu Santo está haciendo la misma tarea con cada uno de nosotros. ¿O no te pasó que alguna vez el Señor te puso una persona y te puso el vivo deseo de predicarle a esa persona, realmente? Alguien que estaba enfrente tuyo, y tuviste el desafío de predicarle, de abrir tu boca,
y decirle, mirá, realmente te quiero contar algo muy importante que ocurrió en mi vida y predicarle directamente del Evangelio. Ese es el deseo de predicar, el que hablemos con denuedo de Él como debemos hablar. Ese deseo lo pone el Señor, lo pone el Espíritu Santo, el Señor nos impulsa a predicar. Lo otro que podemos ver es que el Espíritu Santo le está dando libertad a los creyentes. Miren, el Espíritu Santo en el incipiente comienzo de la iglesia estaba cambiando todo paradigma anterior de la ley por un nuevo paradigma basado en la libertad. Y el Señor le tiene que abrir la mente a Pedro y a aquellas personas que estaban con él. Y a Pedro le tiene que decir, Pedro, como decíamos antes, ya no hay necesidad de ayo. No hace falta más tutor, no hace falta quien te vigile, estás en libertad. Pedro, basta ya de los débiles y pobres rudimentos que practicabas anteriormente. Basta de las reglas alimentarias. Basta de las reglas sanitarias. Basta de debatir si la circuncisión sí, si la circuncisión no. Basta ya de discriminar a las personas y de discriminar a los pueblos. Basta. Pedro, recordá lo que el Espíritu Santo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Pero no termina ahí el texto, no dice, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Miren, hermanos, hoy estamos viendo que hay muchas personas creyentes que evidentemente desean perder esta libertad. Hay muchos creyentes que están volviéndose a los preceptos del judaísmo. Y estamos viendo cómo creyentes están defendiendo la posibilidad de guardar el día sábado como el día del reposo, con las prácticas que tenía el judaísmo en la ley. Queridos, que nadie nos quiere involucrar en todo esto. No hay ni una sola mención en el Nuevo Testamento que hable que la iglesia deba cumplir con estas prácticas. Es el Espíritu Santo a través de Pablo que nos tiene que exhortar a estar firmes. ¿A estar firmes en qué? Estar firmes en la libertad que nos dio el Señor. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Miren, queridos, yo estoy firme en la libertad y no me muevo un centímetro de esa libertad que Dios me dio, porque de Cristo no me desligo, como decía el apóstol Pablo. Jesús es sinónimo de libertad. Jesús es sinónimo de aceptación de a cualquier persona que viene directamente a Él. Jesús nos dio la libertad y no podemos perder esa libertad. No podemos volver a practicar lo mismo que se practicaba antes. Creo que este capítulo realmente nos da el entendimiento y nos abre el entendimiento para ver en qué lugar cada uno de nosotros estamos parados frente al Señor. Creo que habría un montón de cosas más para poder decir y creo que el contenido que tiene este capítulo es fantástico y que podríamos extraer mucho más, pero no lo vamos a hacer por una cuestión de horarios y ustedes seguramente van a seguir avanzando en el libro de los Hechos y también viendo lo que el Señor les quiera decir. Que el Señor nos siga hablando realmente por su palabra y que podamos ser aquellos que practiquemos realmente su palabra como el Señor nos indica. Gracias, hermanos, por la invitación. Espero no haber sido muy largo. Me daban 35 minutos, pero creo que me pasé un poquito, así que el Señor les bendiga. Gracias. 10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela
juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar